Todo comenzó con una idea demasiado audaz para una becaria, demasiado provocadora para pasar desapercibida. Él no debía haber prestado atención, pero lo hizo. Ella no debía haberlo desafiado, pero lo hizo. Y, en ese instante, algo silencioso empezó a resquebrajarse, porque detrás de los contratos, los gráficos y las máscaras, había un pasado que él nunca superó, y un deseo que ninguno de los dos sería capaz de controlar. El otoño madrileño se deslizaba por los cristales del edificio Delgado Innovations como una promesa silenciosa. Clara Ramírez ajustó su blazer azul marino, comprado en rebajas pero con la elegancia de una prenda de diseñador, y respiró hondo. Sus dedos, ligeramente temblorosos, sostenían un portafolio donde guardaba no solo su currículum vitae impecablemente redactado, sino también 5 años de sacrificios universitarios y una determinación que parecía demasiado grande para su cuerpo menudo. El ascensor se detuvo en el piso 22 con un tintineo suave. Las puertas se abrieron revelando un pasillo minimalista donde el blanco, el cristal y el acero creaban una sinfonía de poder corporativo. Clara sintió un escalofrío. Aquel mundo parecía diseñado para intimidar a personas como ella, que venían de barrios donde los edificios no superaban las 5 plantas y donde el lujo era poder pagar la universidad sin endeudarse. «Señorita Ramírez, llega con 7 minutos de antelación». La recepcionista consultó su reloj con una precisión casi militar. Interesante elección. Clara sonrió, revelando 2 pequeños hoyuelos que transformaban su rostro de estudiante aplicada en algo mucho más magnético. «Si llego a tiempo, llego tarde», respondió con una seguridad que no sentía del todo. Mi abuela solía decirlo mientras servía el café antes de que sonara el despertador. La mujer no devolvió la sonrisa, pero un destello de curiosidad cruzó su mirada. «Espere en la sala de juntas B. El comité ya está reunido para las últimas entrevistas». Clara asintió y siguió las indicaciones. Sus tacones, también de rebajas, pero perfectamente lustrados, marcando un ritmo decidido sobre el suelo de mármol. La atmósfera de aquel lugar parecía absorber cualquier emoción, como si sentir fuera un lujo que nadie podía permitirse durante las horas laborales. La sala de juntas B era un rectángulo de cristal donde 5 ejecutivos con trajes impecables revisaban documentos. Clara reconoció a algunos por las fotografías corporativas: el director financiero, la jefa de recursos humanos, el responsable de marketing, pero no había rastro de la única persona que realmente temía conocer. «Adelante, señorita Ramírez», dijo una voz desde el fondo de la sala. El comité completo levantó la vista, evaluándola con esa frialdad calculada que solo los cazadores de talento saben cultivar. Clara avanzó con paso firme, extendió la mano a cada uno y tomó asiento cuando se lo indicaron. La entrevista comenzó como un baile coreografiado. Preguntas sobre su formación, sus prácticas en pequeñas empresas, sus habilidades lingüísticas. Clara respondía con precisión, intercalando datos técnicos con anécdotas medidas, manteniendo esa sonrisa que iluminaba su rostro sin parecer excesiva. «Su perfil académico es impresionante», concedió la directora de Recursos Humanos. «Pero Delgado Innovations no busca solo expedientes brillantes. Buscamos innovación, pensamiento disruptivo». Clara sintió una punzada de ansiedad. Era la frase que precedía al rechazo educado, a la palmadita en la espalda antes de mostrarle la puerta. Ya la había escuchado en 2 entrevistas anteriores en multinacionales similares. ¿Tiene algo que ofrecer que no podamos encontrar en los otros 19 candidatos con calificaciones como las suyas? El silencio cayó como una losa. Clara apretó ligeramente las manos sobre su regazo, sintiendo el roce del tejido de su falda de tubo. Era ahora o nunca. En realidad, comenzó con voz clara pero suave. «Creo que están enfocando incorrectamente su estrategia de expansión en Latinoamérica». Un murmullo recorrió la mesa. La osadía era un rasgo poco apreciado en los becarios. «Explíquese», dijo secamente el director financiero. «Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Clara sacó 3 hojas de su portafolio.
No estaban previstas para la entrevista, pero las había preparado tras estudiar exhaustivamente los últimos movimientos de la compañía. Según sus informes anuales, están intentando replicar el modelo europeo con mínimas adaptaciones. El problema es que ignoran las dinámicas de confianza locales y el potencial de micromercados emergentes en ciudades secundarias. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando la puerta se abrió. El tiempo pareció detenerse. Un hombre de unos 35 años, con un traje gris marengo que parecía haber sido cortado por ángeles, entró en la sala como si el oxígeno le perteneciera. Tenía el cabello negro ligeramente despeinado, como si acabara de pasar sus dedos por él en un gesto de frustración, y una mandíbula tan definida que podría cortar diamantes. Nicolás Delgado, CEO de Delgado Innovations, no pidió disculpas por su tardanza. Sus ojos, de un ámbar profundo e inquietante, recorrieron la sala hasta posarse en Clara. Una mirada tan intensa que por un segundo ella olvidó cómo respirar. «Continúe», ordenó con una voz que parecía arena y terciopelo a la vez. Clara tragó saliva. Ahora entendía por qué los empleados más antiguos bajaban la voz cuando mencionaban al joven CEO. Su presencia era eléctrica, como si un depredador hubiera entrado silenciosamente en la habitación. Estaba explicando, comenzó, sorprendida de que su voz sonara firme. ¿Por qué creo que su estrategia para Latinoamérica necesita un replanteamiento radical? Una ceja perfectamente delineada se alzó en el rostro de Nicolás Delgado. «Interesante», murmuró tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Muéstrenos entonces cuál sería su planteamiento radical». El desafío brillaba en sus ojos, mezclado con algo que Clara no supo identificar. ¿Curiosidad? ¿Desdén? ¿O algo más complejo y peligroso? Lo que Clara no sabía mientras desplegaba sus gráficos improvisados ante el comité era que acababa de provocar una grieta en la armadura de hielo de Nicolás Delgado, un hombre que había jurado no permitir que nada ni nadie volviera a hacerle sentir. Nicolás Delgado observaba los gráficos improvisados de Clara con una expresión hermética. Sus ojos ámbar, famosos en el mundo empresarial por no revelar absolutamente nada, recorrían las líneas trazadas a mano con meticulosa atención. El resto del comité mantenía un silencio tenso, pendiente de la reacción de su líder. Clara había terminado su exposición hacía exactamente 47 segundos, y cada uno de ellos había pesado como plomo en su estómago. Mantuvo la barbilla ligeramente alzada, negándose a mostrar el nerviosismo que le atenazaba la garganta. Si iba a ser rechazada, al menos caería con dignidad. «Su análisis tiene cierta audacia», dijo finalmente Nicolás, reclinándose en su silla con un movimiento felino, «aunque carece de datos empíricos que lo sustenten». «Con todo respeto, señor Delgado», respondió Clara, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. «Los datos están en sus propios informes trimestrales. Solo he reorganizado la información desde una perspectiva diferente». Una sombra de algo. ¿Irritación? ¿Respeto? Cruzó el rostro del CEO. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas, incómodos ante aquel diálogo que bordeaba la insubordinación. «Interesante teoría», intervino el director de marketing, intentando suavizar la tensión. «Podríamos considerarla para futuros análisis». Nicolás levantó una mano y el hombre enmudeció al instante. Era fascinante y aterrador comprobar cómo un simple gesto suyo comandaba un respeto inmediato. «Señorita Ramírez», la voz de Nicolás sonaba engañosamente suave, «¿es usted siempre tan directa con potenciales empleadores?» Clara sintió el pulso acelerándose, pero sostuvo la mirada de aquellos ojos ámbar que parecían escudriñar más allá de sus palabras. «Solo cuando creo que puedo aportar valor», respondió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Mi padre siempre dice que en el silencio no hay monedas». «¿Su padre es economista?», preguntó con cierta sorpresa la directora de Recursos Humanos. «Fontanero», aclaró Clara sin rastro de vergüenza. «Lleva 30 años escuchando cómo fluye el dinero por las tuberías de los barrios ricos». Un silencio cortante siguió a sus palabras. Clara se maldijo internamente. Acababa de cruzar la delgada línea entre la confianza y la impertinencia. Había jugado su carta y probablemente acababa de perder. Para su absoluta sorpresa,
Una risa grave y genuina rompió la tensión. Nicolás Delgado reía. Era un sonido tan inesperado que varios miembros del comité parecían no saber cómo reaccionar. Fontanero, repitió, saboreando la palabra como si fuera un vino exótico. Bien, señorita Ramírez, parece que no le asusta ensuciarse las manos. Clara mantuvo su compostura, aunque su corazón latía desbocado. Las manos limpias rara vez construyen algo que valga la pena, señor Delgado. Los ojos de Nicolás se entrecerraron ligeramente, evaluándola de nuevo. Algo había cambiado en su mirada, como si hubiera encontrado un rompecabezas particularmente intrigante. «El puesto es suyo», declaró abruptamente poniéndose de pie. «Recursos Humanos le enviará el contrato esta tarde. Empezará el lunes». El comité parecía tan sorprendido como Clara, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión. Nicolás se dirigió hacia la puerta, deteniéndose brevemente a su lado. «No me decepcione», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escucharlo. No era una sugerencia amable, era una advertencia, y por alguna razón que Clara no comprendía del todo, el aliento cálido de aquel hombre tan cerca de su oído envió una corriente eléctrica por su columna. Después, tan abruptamente como había llegado, Nicolás Delgado abandonó la sala. 3 pisos más arriba, en su amplio despacho con vistas panorámicas a Madrid, Nicolás se aflojó la corbata con un gesto impaciente. La entrevista con aquella joven seguía repitiéndose en su mente como un eco molesto. Clara Ramírez. Un nombre común para una mujer que, intuía, no tenía nada de común. Se acercó al ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo el cielo grisáceo. Los recuerdos, como siempre, llegaron sin ser invitados. Elena sonriendo en ese mismo ventanal, con la luz del atardecer en su cabello. Elena discutiendo con él esa última noche. Elena saliendo furiosa por la puerta. La llamada del hospital. 5 años. Y el dolor seguía siendo una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Nicolás apretó los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. Se había prometido que nunca más permitiría que nadie se acercara lo suficiente para volver a hacerle daño. Había construido meticulosamente una fortaleza de eficiencia y distancia emocional, convirtiéndose en el CEO más joven y temido del sector. «Señor Delgado», la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Su reunión con inversores japoneses comienza en 10 minutos. Voy enseguida», respondió secamente. Mientras se ajustaba nuevamente la corbata, la imagen de unos hoyuelos y una sonrisa desafiante se coló entre sus pensamientos. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. Clara Ramírez era solo una becaria más. Una empleada temporal que pronto aprendería, como todos los demás, a mantener la distancia adecuada. Nada más. Pero mientras salía hacia la sala de conferencias, una incomodidad persistente le acompañaba. Algo en aquella joven había despertado emociones que creía enterradas bajo capas de hielo y control. Y Nicolás Delgado odiaba profundamente no tener el control. En su apartamento modesto del barrio de Lavapiés, Clara aún no podía creer lo sucedido. Sentada en su pequeña cocina con una taza de té entre las manos, releía por tercera vez el contrato que había recibido por correo electrónico. Era real. Había conseguido el puesto. A partir del lunes, sería oficialmente becaria en Delgado Innovations, una de las empresas tecnológicas más prestigiosas de Europa. «Te dije que lo conseguirías», exclamó Ana, su compañera de piso, entrando como un torbellino en la cocina. «Ese vestido azul es mágico». Clara sonrió, pero sus pensamientos seguían en aquellos ojos ámbar que parecían haberla atravesado. «No fue el vestido», murmuró. «Fue... no lo sé. Creo que le sorprendí». «¿Al temible Nicolás Delgado?». Ana silbó impresionada. «Las leyendas sobre él son aterradoras. Dicen que despidió a un directivo por llegar 3 minutos tarde a una reunión». «Exageraciones», respondió Clara, aunque no estaba segura de ello. «Es intimidante, sí, pero...». Se detuvo, incapaz de expresar lo que había percibido en él. Más allá de la frialdad y la arrogancia, había vislumbrado algo más, una fractura casi imperceptible, un dolor oculto bajo capas de perfección estudiada. «Es solo un hombre», concluyó finalmente. Ana la miró con escepticismo. «Un hombre que ahora es tu jefe»,
le recordó. No lo olvides. Clara asintió distraídamente, como si pudiera olvidarlo, como si pudiera borrar de su memoria aquella voz grave susurrando junto a su oído, no me decepcione. Lo que no sabía, mientras firmaba el contrato que cambiaría su vida, era que estaba a punto de descubrir cuánto podía costar realmente no decepcionar a Nicolás Delgado. El primer mes de Clara en Delgado Innovations transcurrió entre la fascinación y el agotamiento. Los horarios eran extenuantes, las exigencias bordeaban lo imposible, y el ambiente de competitividad constante convertía cada jornada en una batalla silenciosa. Pero a diferencia de otros becarios que ya habían abandonado, Clara parecía florecer bajo presión. Aquella mañana de jueves, el equipo creativo estaba reunido en la sala de proyectos. Clara, sentada discretamente en una esquina, tomaba notas mientras los ejecutivos debatían sobre la nueva campaña para el mercado asiático. La propuesta carece de impacto, sentenció la directora de marketing, Elena Vázquez, descartando los bocetos con un gesto displicente. Necesitamos algo que realmente diferencie nuestra tecnología. El silencio que siguió era elocuente. Nadie se atrevía a contradecirla. ¿Y si enfocamos la campaña en la adaptabilidad cultural en lugar de la innovación?, sugirió Clara antes de poder contener el impulso. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Los becarios no hablaban en reuniones de alto nivel. Era una regla no escrita, pero universalmente respetada. Elena entrecerró los ojos. «Explíquese, señorita Ramírez». Clara tragó saliva, pero mantuvo la compostura. La innovación es un concepto occidental. En muchos países asiáticos, la armonía y la tradición son valores superiores. Podríamos mostrar cómo nuestra tecnología se integra respetuosamente en sus rituales cotidianos, en lugar de pretender revolucionarlos. La puerta se abrió repentinamente, revelando la figura imponente de Nicolás Delgado. Como siempre, su presencia alteró la atmósfera de la sala. Sus ojos recorrieron la mesa de conferencias hasta detenerse en Clara. «Continúe», ordenó, tomando asiento en la cabecera. Clara sintió la garganta seca, pero siguió exponiendo su idea con creciente confianza. A medida que hablaba, Nicolás la observaba con una intensidad perturbadora, como si intentara descifrar un código oculto en sus palabras. «Podría funcionar», concedió finalmente Elena, sorprendiendo a todos. «Preparemos un borrador para mañana». La reunión continuó, pero Clara apenas podía concentrarse. La mirada de Nicolás, persistente como una brasa, la distraía. Cuando todos comenzaron a retirarse, su voz grave la detuvo. «Señorita Ramírez, quédese un momento». El corazón de Clara dio un vuelco mientras veía salir al último ejecutivo, dejándola a solas con Nicolás en la sala ahora silenciosa. Él se reclinó en su silla, estudiándola con expresión neutra. «3 intervenciones en 4 semanas», comentó, «todas ellas contradictando a directivos senior. ¿Es consciente de que los becarios normalmente pasan un año entero antes de expresar una opinión?» «No estoy aquí para seguir el ejemplo de otros becarios, señor Delgado», respondió Clara con una calma que no sentía. «Estoy aquí para aportar valor». Un destello de algo cruzó la mirada de Nicolás. «¿Irritación? ¿Diversión? Siempre es tan temeraria, señorita Ramírez. Prefiero llamarlo honestidad, señor». «La honestidad sin estrategia es como un cuchillo sin mango», replicó él acercándose ligeramente. «Útil, pero potencialmente dañino para quien lo empuña». Clara sostuvo su mirada. Algo en aquellos ojos ámbar la desafiaba. La provocaba a un nivel que iba más allá del desafío profesional. «Algunos riesgos valen la pena», murmuró. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Estaban demasiado cerca, la tensión entre ellos demasiado densa para ser simplemente laboral. Nicolás rompió el hechizo, incorporándose abruptamente. «Acompáñeme a mi oficina», ordenó dirigiéndose hacia la puerta. «Hay un proyecto que quiero discutir con usted». Mientras caminaban por el pasillo, Clara sentía miradas curiosas siguiéndolos. Era inusual que el CEO solicitara la presencia de una becaria, y los rumores, sabía, comenzarían a fluir como veneno. La oficina de Nicolás era exactamente como ella la había imaginado, minimalista, imponente, con ventanales que dominaban Madrid. Sin embargo, un detalle la sorprendió.
Un pequeño cactus en flor sobre la mesa de cristal, una nota discordante en aquella perfección aséptica. «Siéntese», indicó Nicolás cerrando la puerta. Clara obedeció, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y exhilaración. Él permaneció de pie, observándola con una expresión indescifrable. «El proyecto latinoamericano», dijo finalmente. «Quiero que trabaje directamente bajo mi supervisión». «¿Yo?» Clara no pudo ocultar su sorpresa. «Pero solo soy una becaria, y apenas llevo un mes aquí». «Precisamente». Los labios de Nicolás se curvaron en algo parecido a una sonrisa. «Necesito a alguien que piense diferente, alguien que no tenga miedo de contradecirme». La palabra contradecirme sonaba como una trampa en sus labios. Clara sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero el desafío era demasiado tentador para rechazarlo. «Acepto», dijo simplemente. Lo que no sabía era que acababa de firmar un pacto tácito con el diablo. Un diablo de ojos ámbar que, por primera vez en 5 años, sentía algo despertando bajo capas de hielo cuidadosamente cultivadas. 3 semanas después de aquel encuentro en la oficina de Nicolás, Clara había descubierto una verdad incuestionable. Trabajar directamente con el CEO de Delgado Innovations era como bailar descalza sobre cristales rotos. Un baile hermoso, excitante, pero constantemente peligroso. Aquella tarde de viernes, la sala de conferencias se había convertido en su campo de batalla habitual. Gráficos y proyecciones cubrían la pared, mientras Clara defendía su propuesta con una pasión que sorprendía incluso a ella misma. Si reorientamos nuestra estrategia hacia ciudades secundarias como Medellín, Córdoba y Guadalajara, explicaba, señalando puntos específicos en el mapa digital, podemos establecer presencia antes que nuestra competencia y crear una red de influencia orgánica. Nicolás, sentado al otro lado de la mesa, la escuchaba con aquella atención absoluta que le caracterizaba. Una atención que, Clara había aprendido, podía preceder tanto a un elogio como a una demolición implacable de sus ideas. «Es arriesgado», comentó él finalmente, con aquella voz que nunca revelaba completamente sus pensamientos. «Invertir en mercados no prioritarios cuando Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires aún no están consolidados. El riesgo está precisamente en seguir el camino obvio», rebatió Clara sin titubear. «Mientras todos luchan por las capitales, nosotros construimos lealtad en mercados emergentes». Sus miradas se encontraron por encima de los documentos esparcidos. Era uno de esos momentos de tensión pura que se habían vuelto frecuentes entre ellos. Desafío profesional entrelazado con algo más primitivo, más peligroso. «¿Siempre tiene que cuestionarlo todo, señorita Ramírez?», preguntó Nicolás, con un deje de algo parecido a la diversión en su tono habitualmente neutro. Clara sonrió, revelando aquellas coviñas en sus mejillas que, inexplicablemente, parecían fascinar a Nicolás. «Siempre tiene que hacer preguntas cuya respuesta ya conoce, señor Delgado». Un silencio cargado siguió a su réplica. Durante un segundo, algo pareció cambiar en la expresión de Nicolás, un destello de vulnerabilidad rápidamente sofocado bajo su máscara de control. «Suficiente por hoy», dijo abruptamente, recogiendo sus papeles. «Revise los números del último trimestre de Monterrey y prepare un informe comparativo para el lunes». Clara asintió, ocultando su decepción. Siempre era así. Cada vez que se acercaban a algo más personal, a algún territorio que no fuera estrictamente profesional, Nicolás levantaba sus muros invisibles, comenzó a recoger sus documentos mientras él hacía lo mismo. Sus dedos se rozaron accidentalmente sobre una carpeta azul, un contacto fugaz pero eléctrico que los hizo apartarse como si se hubieran quemado. «Lo siento», murmuró Clara, sintiendo un calor inesperado subir por su cuello. Nicolás no respondió. Se limitó a mirarla con una intensidad que parecía querer memorizar cada detalle de su rostro. Clara sostuvo su mirada, desafiante y vulnerable a la vez. «¿Por qué aceptó este trabajo, señorita Ramírez?», preguntó repentinamente. «Podría haber elegido empresas menos exigentes». La pregunta la pilló desprevenida. «Porque no busco lo fácil», respondió con sinceridad. «Busco lo que me desafía a ser mejor». Algo cambió en la expresión de Nicolás. Por un momento,
Pareció considerar sus palabras como si contuvieran un significado más profundo. «Entiendo», dijo finalmente, y por primera vez su voz sonó completamente honesta, despojada de su frialdad habitual. «Hay una cena con inversores colombianos el sábado. Necesito que asista». No era una petición, era una orden, pero Clara detectó algo más en sus palabras, una vacilación casi imperceptible, como si hubiera querido decir algo distinto. «Por supuesto», respondió, manteniendo su tono profesional. «¿Debería preparar alguna presentación específica? No será necesario, solo...» Hizo una pausa extraña. «Vista apropiadamente». Con esa enigmática instrucción, Nicolás salió de la sala, dejándola con una mezcla de confusión y anticipación. Clara se quedó allí, contemplando la puerta cerrada, preguntándose qué significaba realmente apropiadamente para un hombre como él. Esa noche, en su pequeño apartamento en Lavapiés, Clara revolvía desesperadamente su armario, mientras Ana la observaba con una mezcla de diversión y preocupación. «Es solo una cena de negocios», insistió Clara, descartando otro vestido. «No significa nada». «Claro», respondió Ana con ironía. «Por eso has probado 7 vestidos en los últimos 20 minutos». Clara se detuvo, suspirando frustrada. «No entiendes. Él es mi jefe y todos los ejecutivos estarán observándome. Un paso en falso y perderé todo el respeto que he conseguido». Ana se acercó, tomando el vestido negro que Clara acababa de descartar. «Dijo con firmeza, elegante, profesional, pero no intenta ocultar que eres una mujer hermosa». Clara miró el vestido con incertidumbre. Era más ajustado de lo que solía usar en entornos profesionales, pero efectivamente transmitía la confianza que necesitaba proyectar. «No sé qué me pasa», confesó en un momento de vulnerabilidad. «Es como si constantemente intentara demostrarle algo, no solo profesionalmente». «Ten cuidado», la interrumpió Ana con seriedad. «Enamorarse de alguien como Nicolás Delgado es como intentar domesticar un iceberg. Puede que veas la punta, pero lo que hay debajo puede hundirte». Clara quiso protestar, negar que hubiera algo más que ambición profesional en su obsesión por impresionarle, pero las palabras no salieron. En algún rincón de su mente sabía que su amiga tenía razón. Cada desafío, cada mirada sostenida, cada roce accidental, la arrastraba más profundamente hacia aguas peligrosas. Lo que no sabía era que, en su lujoso ático del barrio Salamanca, Nicolás Delgado miraba fijamente la ciudad nocturna, luchando contra sus propios demonios y contra la imagen de una sonrisa con hoyuelos que se negaba a abandonar sus pensamientos. El Hotel Palace resplandecía con una elegancia casi intimidante bajo el cielo nocturno madrileño. Clara descendió del taxi, sintiendo un nudo en el estómago. El vestido negro se ajustaba perfectamente a su figura, profesional, pero con un toque de sofisticación que la hacía sentir poderosa y vulnerable a la vez. En el vestíbulo, un murmullo constante de conversaciones en varios idiomas creaba una atmósfera cosmopolita. Clara escaneó discretamente el lugar, buscando rostros familiares entre los grupos de ejecutivos impecablemente vestidos. «Señorita Ramírez». La voz de Nicolás a sus espaldas la sobresaltó. Se giró para encontrarlo observándola con una intensidad que le robó momentáneamente el aliento. Su traje negro perfectamente cortado le confería un aura de autoridad innegable. «Señor Delgado», respondió, agradecida de que su voz sonara firme. «Espero no llegar tarde», puntual como siempre. Sus ojos recorrieron brevemente su figura. «El vestido es adecuado». ¿Era eso un cumplido? Con Nicolás resultaba imposible saberlo. Clara optó por un asentimiento profesional, ignorando el hormigueo que sus palabras habían provocado. «Los inversores colombianos acaban de llegar», continuó él, guiándola con una ligera presión en su espalda baja, un contacto fugaz pero electrizante. «El señor Montoya está particularmente interesado en nuestra estrategia para Medellín». Clara asintió, agradeciendo mentalmente haberse preparado a fondo sobre el tema. Mientras avanzaban hacia el salón privado, sentía miradas curiosas siguiéndolos. Era evidente que la presencia de una joven becaria, junto al CEO, despertaba especulaciones. La cena transcurrió con la coreografía precisa
de los eventos de alto nivel corporativo. Clara observaba fascinada cómo Nicolás navegaba las conversaciones con una mezcla perfecta de autoridad y encanto calculado. Era como presenciar una danza de poder donde cada palabra, cada gesto, estaba meticulosamente calibrado. Para su sorpresa, Nicolás la incluía constantemente en las discusiones, presentándola como la mente brillante detrás de nuestra nueva estrategia latinoamericana. La confianza que depositaba en ella ante estos poderosos inversores la hacía sentir extrañamente conmovida. Su propuesta para Medellín es refrescante, señorita Ramírez, comentó Montoya, un hombre de unos 60 años con ojos perspicaces. ¿Cómo detectó el potencial del corredor tecnológico emergente? Clara explicó su análisis con precisión y pasión, consciente de la mirada atenta de Nicolás sobre ella. Cuando terminó, una sonrisa de aprobación iluminó brevemente el rostro habitualmente serio del CEO. La cena concluyó exitosamente con apretones de manos y promesas de futuras colaboraciones. Clara se sentía eufórica, embriagada por la adrenalina del éxito profesional y quizás por las 2 copas de champán que había tomado. «Ha estado impresionante esta noche», dijo Nicolás cuando los inversores se retiraron, dejándolos momentáneamente solos en un rincón del salón. La sinceridad en su voz la pilló desprevenida. Era la primera vez que le ofrecía un cumplido sin ambigüedades. «Gracias por la oportunidad», respondió ella, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Y por confiar en mis ideas». Algo cambió en la mirada de Nicolás, un destello de vulnerabilidad tan breve que Clara pensó haberlo imaginado. «No confío fácilmente, señorita Ramírez», murmuró acercándose imperceptiblemente. «Pero usted tiene algo diferente». El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Clara podía percibir su aftershave, una fragancia sutil y masculina que nublaba sus pensamientos. «¿Diferente bueno o diferente problemático?», se atrevió a preguntar, con una pequeña sonrisa que reveló sus hoyuelos. Los ojos de Nicolás se detuvieron en esas marcas de su rostro, y por un instante, Clara creyó ver deseo puro en aquella mirada habitualmente controlada. «Ambos», respondió con una honestidad que la desarmó. Un camarero pasó junto a ellos, rompiendo el hechizo del momento. Nicolás pareció recordar repentinamente dónde estaban y dio un paso atrás, recomponiendo su expresión neutral. «Es tarde», dijo consultando su reloj. «La acompañaré a un taxi». La decepción que Clara sintió fue tan intensa como irracional. ¿Qué esperaba exactamente? Era su jefe y estaban en un evento profesional. La noche madrileña los recibió con una brisa fresca cuando salieron del hotel. Nicolás levantó la mano para detener un taxi, pero antes de que pudiera hacerlo, un grupo de ejecutivos japoneses los interceptó. Conversaciones de último minuto, tarjetas intercambiadas, sonrisas profesionales. Clara esperó pacientemente, observando su perfil recortado contra las luces de la ciudad. Había algo dolorosamente atractivo en la manera en que mantenía su compostura perfecta, incluso al final de una larga noche. Cuando finalmente el taxi se detuvo frente a ellos, Nicolás abrió la puerta para ella. «Gracias por esta noche», dijo Clara, deteniéndose brevemente junto a él. «Ha sido reveladora». Sus miradas se encontraron una última vez. En los ojos ámbar de Nicolás brillaba una lucha interna que Clara no comprendía del todo, pero que reconocía como un reflejo de su propia confusión. «Que descanse, señorita Ramírez», respondió formalmente, pero su voz contenía un matiz más cálido de lo habitual. Mientras el taxi se alejaba, Clara apoyó la cabeza contra el cristal frío, preguntándose qué estaba haciendo. Jugar con fuego era una cosa, bailar deliberadamente hacia las llamas era otra completamente distinta. Las semanas siguientes a la cena con los inversores transformaron sutilmente la dinámica entre Clara y Nicolás. Algo había cambiado aquella noche, como si una barrera invisible hubiera comenzado a resquebrajarse, permitiendo vislumbrar vulnerabilidades antes inaccesibles. Era martes por la tarde cuando Clara entró en la oficina de Nicolás, cargada con informes y proyecciones para su revisión semanal. Lo encontró de pie junto al ventanal, contemplando Madrid con expresión ausente, una rareza en un hombre cuya concentración parecía siempre inquebrantable. «¿Interrumpo algo?»,
Preguntó, dudando en el umbral. Nicolás se giró, y por un segundo, Clara vislumbró una expresión desconcertantemente desprotegida en su rostro. «Solo recuerdos», respondió él, con una honestidad inesperada, antes de recuperar su compostura habitual. «Pase. Tenemos mucho que revisar». Clara depositó los documentos sobre el escritorio, intrigada por aquel momento de transparencia. Se sentó frente a él, intentando concentrarse en los números y proyecciones, pero la atmósfera entre ellos parecía cargada de preguntas no formuladas. «Los primeros resultados de Medellín son prometedores», comentó señalando las gráficas. «Montoya ha facilitado contactos que aceleraron nuestra implantación». Nicolás asintió, recorriendo los datos con mirada aguda, pero algo en su actitud parecía distante, como si una parte de él siguiera atrapada en aquellos pensamientos junto al ventanal. «¿Sucede algo, señor Delgado?», se atrevió a preguntar finalmente. Sus ojos ámbar se elevaron para encontrarse con los suyos, evaluando la pregunta con aquella intensidad característica. «Hoy», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras, «habría sido el aniversario de mi compromiso con Elena». El nombre flotó entre ellos como un fantasma inesperado. Elena. Clara había escuchado rumores sobre una novia fallecida años atrás, pero Nicolás jamás la había mencionado. «Lo siento», murmuró, sin saber qué más decir. «No lo haga». Su voz sonaba distante. «No es algo que comparta habitualmente». «¿Por qué ahora?», preguntó Clara con suavidad. «¿Por qué conmigo?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Nicolás se levantó, dándole la espalda para volver hacia el ventanal. «No lo sé», admitió finalmente. «Quizás porque usted parece ver a través de las máscaras con una facilidad desconcertante». Clara contuvo el impulso de acercarse a él. La fragilidad que percibía en su voz era como un cristal precioso y quebradizo. «A veces hablar de lo que nos hiere ayuda a sanar», ofreció. Una risa sin humor escapó de los labios de Nicolás. «¿Sanar?». «Discutimos aquella noche», confesó, las palabras saliendo como si llevaran años contenidas. «Una tontería sobre un viaje». Ella salió enfadada. Nunca regresó. Un conductor ebrio en Plaza Castilla. Clara sintió que su corazón se encogía ante el dolor evidente en cada sílaba. 5 años, y la herida seguía sangrando. «No fue su culpa», dijo con firmeza. «Lo sé intelectualmente», respondió él girándose para mirarla. «Pero aquí», se tocó el pecho, «sigo pensando que si no hubiéramos discutido». Se detuvo abruptamente, como sorprendido por su propia confesión. El silencio que siguió estaba cargado de intimidad, una conexión más profunda que cualquier contacto físico. «Todos cargamos culpas irracionales», murmuró Clara. «No las merecemos, pero las sostenemos como si fueran parte de nosotros». Una pequeña sonrisa, la más genuina que Clara le había visto jamás, suavizó brevemente los rasgos de Nicolás. «Es usted sorprendentemente sabia para alguien tan joven, señorita Ramírez». «Clara», corrigió ella, decidiendo que este momento merecía prescindir de formalidades. «Después de compartir algo así, creo que podemos usar nuestros nombres». Nicolás la estudió por un momento, como si evaluara las implicaciones de aquel pequeño pero significativo cambio. «Clara», pronunció finalmente, su nombre sonando extrañamente íntimo en sus labios. El intercomunicador sonó, rompiendo el momento con la eficiencia implacable de la vida corporativa. La reunión con Financiero, impostergable. Clara recogió sus documentos mientras Nicolás respondía, la máscara profesional regresando a su lugar. «Terminaremos esta revisión mañana», dijo él, volviendo a ser el CEO disciplinado. «Y gracias». Esa única palabra, cargada de significado, flotó entre ellos como una promesa silenciosa. Al salir de la oficina, Clara sentía que algo fundamental había cambiado. Había vislumbrado al hombre detrás del mito, vulnerable y humano. Y algo en su interior reconocía el peligro de aquella revelación. Ahora que había visto más allá de la fachada de Nicolás Delgado, le resultaría imposible mantener sus emociones estrictamente profesionales. Lo que no sabía era que Nicolás, solo nuevamente en su oficina, contemplaba la puerta cerrada con una mezcla de temor y anhelo. Por primera vez en 5 años,
El hielo que había construido alrededor de su corazón comenzaba a derretirse. Y aunque la sensación le aterrorizaba, una parte de él ansiaba descubrir qué podría florecer en el terreno descongelado. La presentación del proyecto latinoamericano ante el Consejo Directivo estaba programada para el viernes, y los nervios en el equipo eran palpables. Durante toda la semana, Clara y Nicolás habían trabajado hasta altas horas de la noche, puliendo cada detalle, anticipando cualquier posible objeción. La oficina se había vaciado hacía horas, cuando Clara levantó la vista del ordenador, frotándose los ojos cansados. Eran casi las 11 de la noche, y la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la sala de reuniones. «Deberíamos revisar una última vez las proyecciones financieras de Guadalajara», dijo intentando ocultar su agotamiento. «El consejero Martínez siempre cuestiona los números». Nicolás, sentado a su lado, la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Desde aquella tarde en que había compartido su dolor por Elena, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído, permitiendo momentos de autenticidad que ninguno había anticipado. «Clara», su voz sonaba inusualmente suave, «llevamos 16 horas trabajando. Los números son sólidos, necesitas descansar». Ella sonrió, sorprendida por su preocupación. En estas últimas semanas habían pasado de los formalismos a una camaradería tentativa, pero momentos como este seguían tomándola desprevenida. «Mira quién habla sobre descanso», bromeó. «El hombre que tiene una cama en su oficina para no perder tiempo yendo a casa». «Tuche», concedió él con una sonrisa leve, un gesto que aún resultaba raro en su rostro habitualmente serio. «Un último café, al menos». Clara asintió, agradecida por la pausa. Nicolás se dirigió hacia la pequeña cafetera en la esquina de la sala. Llevaba la camisa arremangada, la corbata aflojada, y su cabello normalmente impecable estaba ligeramente despeinado. Había algo perturbadoramente atractivo en esta versión menos controlada de él. «¿Sabes?», comentó mientras servía 2 tazas. «Mi padre quería que fuera abogado, siguiera sus pasos, me uniera al bufete familiar». Clara lo miró con sorpresa. Era la primera vez que mencionaba a su familia. «¿Qué le hizo cambiar de idea?», preguntó aceptando la taza que le ofrecía. Nicolás se sentó mirando el café como si contuviera respuestas a preguntas no formuladas. «No cambió de idea», respondió. «Yo lo decepcioné. Me negué a seguir el camino trazado. No hemos hablado en 11 años. La confesión flotó entre ellos, inesperada y dolorosa. Clara sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. «Lo siento», murmuró. «No lo hagas». Sus ojos ámbar se encontraron con los suyos. «Elegí mi camino, al igual que tú». «¿Yo?», preguntó Clara confundida. «Una mujer brillante de barrio humilde. Podrías haber buscado trabajos más fáciles, menos exigentes». Su mirada se intensificó. «Pero elegiste luchar en un mundo diseñado para excluirte». Clara sintió un calor inesperado ante su reconocimiento. Por primera vez se sentía realmente vista por él, no solo como una empleada competente, sino como una persona con su propia historia de luchas. «Mi padre dice que lo fácil no merece la pena», respondió revelando sus hoyuelos en una sonrisa genuina. «Tu padre suena como un hombre sabio», murmuró Nicolás. Algo en su mirada hizo que Clara contuviera la respiración. La tormenta arreciaba fuera, pero la verdadera tempestad parecía estar desarrollándose dentro de aquella sala, entre ellos. Un trueno especialmente fuerte retumbó y las luces parpadearon antes de apagarse completamente. La oscuridad los envolvió de repente, rota solo por los destellos ocasionales de los relámpagos a través de los ventanales. «Perfecto», suspiró Clara. «Hay velas en el armario de suministros», dijo Nicolás, su voz extrañamente cercana en la oscuridad. «Quédate aquí». Lo sintió moverse, tropezar ligeramente con una silla. Un relámpago iluminó brevemente la sala, revelando a Nicolás a escasos centímetros de ella, buscando apoyo en la mesa. Sus rostros quedaron repentinamente muy cerca, iluminados por la luz fugaz. Clara podía sentir su respiración, percibir el aroma de su aftershave mezclado con café. El tiempo pareció detenerse en ese instante electrificado. «Clara», susurró Nicolás,
su voz ronca conteniendo un mundo de dudas y deseos. No supo quién dio el primer paso, si fue ella inclinándose hacia adelante o él cerrando la distancia final. Sus labios se encontraron con la inevitabilidad de algo largamente contenido, un beso tentativo que rápidamente se transformó en hambre desesperada. Las manos de Nicolás acunaron su rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad de su beso. Clara se aferró a su camisa, sintiendo que el mundo se desdibujaba a su alrededor. Todo lo que existía en ese momento eran sus labios, sus manos, el calor que irradiaba su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Un nuevo relámpago iluminó el rostro de Nicolás, revelando una expresión de asombro y vulnerabilidad que Clara jamás había visto en él. «Esto es una locura», murmuró, aunque sus manos seguían sosteniendo el rostro de Clara como si temiera que desapareciera. «Lo sé», respondió ella, incapaz de separarse, «completamente inadecuado. Absolutamente imprudente», añadió él, sus pulgares acariciando suavemente las mejillas de Clara. «Totalmente inevitable», concluyó ella. La confesión quedó suspendida entre ellos como una verdad demasiado tiempo negada. Nicolás cerró los ojos un instante, como librando una última batalla interna, antes de rendirse nuevamente a lo que ambos llevaban semanas, quizás meses, deseando. El segundo beso derribó las últimas defensas, las dudas finales. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de aquella sala, la verdadera tempestad apenas comenzaba. La luz grisácea del amanecer se filtraba tímidamente por los ventanales cuando Clara abrió los ojos. Por un instante, la desorientación la invadió. Este no era su pequeño apartamento en Lavapiés. La realidad la golpeó con la fuerza de una ola. El sofá de cuero de la oficina de Nicolás, su chaqueta cubriéndola como improvisada manta, la camisa que había recogido apresuradamente del suelo. Los recuerdos de la noche anterior regresaron en oleadas vertiginosas. La tormenta, el apagón, el primer beso que había derribado todas las barreras. Después, el camino a tientas hasta su oficina, las palabras entrecortadas, las confesiones susurradas contra la piel. Una noche donde ambos habían abandonado sus máscaras completamente, entregándose a algo que iba más allá del deseo físico. Clara se incorporó lentamente, intentando poner orden en sus pensamientos. ¿Dónde estaba Nicolás? La oficina vacía respondió a su pregunta silenciosa. Se vistió apresuradamente, recogiendo su ropa dispersa con dedos temblorosos. Cada prenda evocaba un momento de la noche anterior. El vestido que él había deslizado con reverencia por sus hombros, los zapatos abandonados junto a la puerta en su prisa por sentir al otro. El espejo del pequeño baño adjunto le devolvió la imagen de una mujer que parecía simultáneamente vulnerable y transformada. Su cabello revuelto, un ligero rubor persistente en sus mejillas y en sus ojos, una mezcla desconcertante de felicidad y aprensión. Al salir del baño, se detuvo abruptamente. Nicolás estaba de pie junto al ventanal, impecablemente vestido con un traje fresco, como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño. Su postura rígida, su mirada fija en el horizonte madrileño, enviaron una señal de alarma a través de Clara. «Buenos días», dijo ella, odiando la inseguridad en su voz. Nicolás se giró lentamente. Su rostro había recuperado aquella máscara de distante profesionalidad que Clara creía haber desvanecido la noche anterior. «Buenos días, señorita Ramírez», respondió con una formalidad que fue como una bofetada. «¿Señorita Ramírez?». Después de susurrar su nombre como una plegaria contra su piel horas antes, ¿volvían a las formalidades? ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó Clara, la incredulidad dando paso rápidamente a la indignación. ¿Hacer qué exactamente? Su tono era estudiadamente neutro. «Fingir que anoche no ocurrió nada», respondió ella, manteniendo la barbilla alta. «Borrar lo que compartimos con formalidades absurdas». Un músculo se tensó en la mandíbula de Nicolás, la única señal de que bajo aquella fachada impasible existía alguna emoción. «Lo que ocurrió fue un error», declaró finalmente. «Una debilidad momentánea en circunstancias excepcionales». Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella. «¿Debilidad? ¿Error?».
Las palabras laceraban como cuchillos precisos. «Mientes», dijo simplemente, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Te estás mintiendo a ti mismo». Los ojos ámbar de Nicolás relampaguearon con algo parecido a la ira, o quizás al miedo. «Tengo responsabilidades, Clara, una empresa que dirigir, empleados que dependen de mis decisiones». «¿Y eso te impide ser humano?», replicó ella, acercándose un paso. «¿Te prohíbe sentir?». Nicolás se pasó una mano por el cabello, un gesto inusualmente descontrolado para él. «No entiendes lo que está en juego», murmuró. «Entonces explícamelo», desafió Clara, «porque anoche no parecías preocupado por tus responsabilidades cuando me decías que nunca habías sentido algo así». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Por un instante, Clara creyó ver un destello de vulnerabilidad en su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por aquella frialdad calculada que tanto odiaba. «Fue un error de juicio», repitió Nicolás, cada palabra medida con precisión quirúrgica. «Un momento de debilidad que no se repetirá. Confío en que podamos mantener nuestra relación estrictamente profesional a partir de ahora». Clara retrocedió como si la hubiera golpeado. La humillación y el dolor se mezclaron en un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarla. «Por supuesto, señor Delgado», respondió con un tono gélido que rivalizaba con el suyo. Siempre tan profesional. Se dirigió hacia la puerta con pasos firmes, a pesar del temblor interior que la sacudía. Al llegar al umbral se detuvo sin volverse. «Solo una pregunta», dijo, su voz traicionando finalmente su emoción. «¿A quién temes más decepcionar con tus debilidades? ¿A la junta directiva o al fantasma de Elena?». Salió sin esperar respuesta, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Solo cuando estuvo en el ascensor vacío, permitió que las lágrimas, mitad rabia y mitad dolor, fluyeran libremente. Nicolás permaneció inmóvil largo tiempo después de su partida, las palabras de Clara reverberando como un eco acusatorio. Cuando finalmente se movió, fue para tomar el portarretrato que mantenía oculto en el cajón de su escritorio. El rostro sonriente de Elena le devolvió la mirada. «Lo siento», murmuró, aunque ya no estaba seguro a quién dirigía esa disculpa. En los baños del piso 17, Clara se enfrentaba a su reflejo enrojecido, reconstruyendo meticulosamente su fachada profesional. El maquillaje ocultó las huellas de lágrimas. El cabello cuidadosamente recogido disimuló las marcas de pasión en su cuello. Pero nada podía enmascarar la herida abierta en su interior. La presentación ante el consejo estaba programada para las 10. 3 horas para transformar la humillación en determinación, el dolor en coraza protectora. 3 horas para recordarse que Nicolás Delgado era solo un hombre más, incapaz de enfrentar sus propios demonios. Lo que no sabía era que 30 pisos más arriba, Nicolás contemplaba la ciudad con ojos vacíos, atrapado entre el miedo paralizante a volver a sentir y el terror aún mayor de haber destruido lo único genuino que había experimentado en 5 años. Las 2 semanas que siguieron a la presentación ante el Consejo transcurrieron en una atmósfera de tensión casi irrespirable. El proyecto latinoamericano había sido aprobado con entusiasmo y, paradójicamente, su éxito se había convertido en una prisión para Clara. Cada reunión, cada correo electrónico, cada interacción con Nicolás estaba marcada por una cortesía gélida que apenas ocultaba las heridas abiertas bajo la superficie. Aquella tarde de jueves, Clara revisaba informes en su pequeño cubículo cuando Elena Vázquez, la directora de marketing, se detuvo junto a su escritorio. «El comité directivo está reunido», anunció con una expresión indescifrable. «Solicitan tu presencia». Clara sintió un escalofrío de aprensión. Las reuniones imprevistas del comité rara vez traían buenas noticias. «¿Sabes de qué se trata?», preguntó, guardando apresuradamente sus documentos. La mirada de Elena se suavizó levemente. «Solo puedo decirte que mantengas la calma, pase lo que pase». Con esas enigmáticas palabras, Clara se dirigió hacia la sala de juntas principal, su mente repasando frenéticamente cualquier error que pudiera haber cometido en los últimos proyectos. Al entrar, la expresión sombría de los directivos confirmó sus peores temores. Nicolás estaba de pie junto a la ventana, su rostro completamente cerrado.
Señorita Ramírez, comenzó el director financiero Martín Herrera, agradecemos su presencia. Clara tomó asiento, sintiendo todas las miradas sobre ella. Hemos recibido informes preocupantes, continuó Herrera intercambiando una mirada con los demás directivos. Rumores sobre una relación inapropiada entre usted y el señor Delgado. El aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos buscaron instintivamente los de Nicolás, pero él mantenía la mirada fija en un punto indefinido, evitando deliberadamente cualquier contacto visual. Estos rumores, prosiguió la directora de Recursos Humanos, sugieren que su rápido ascenso y su participación privilegiada en el proyecto latinoamericano podrían estar relacionados con factores personales en lugar de profesionales. Clara sentía el calor subiendo por su cuello, una mezcla tóxica de vergüenza e indignación. Eso es completamente falso, respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Mi trabajo habla por sí mismo. Los resultados del proyecto están documentados y son incuestionables. Nadie duda de su capacidad profesional, intervino Herrera con tono conciliador. Sin embargo, la mera percepción de impropiedad puede dañar la reputación de la empresa. Clara apretó los puños bajo la mesa. La injusticia de la situación era abrumadora, un momento de vulnerabilidad compartida transformado ahora en un arma contra su integridad profesional. ¿Puedo preguntar de dónde proceden estos rumores?, inquirió, luchando por mantener la compostura. Un silencio incómodo precedió a la respuesta. Diversas fuentes dentro de la empresa, respondió vagamente la directora de Recursos Humanos. Lo importante no es el origen, sino manejar la situación adecuadamente. Clara esperó que Nicolás interviniera, que desmintiera los rumores, que defendiera al menos su valía profesional. Pero su silencio persistente era más elocuente que cualquier palabra. Después de considerar cuidadosamente las opciones, continuó Herrera, hemos decidido que lo mejor para todas las partes es su traslado inmediato a nuestra filial de Valencia. Mantendrá su nivel y responsabilidades, por supuesto, pero lejos de cualquier percepción de conflicto. La revelación cayó como un jarro de agua helada. Valencia, a 400 kilómetros de Madrid. Un exilio disfrazado de oportunidad. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sería lamentable, respondió la directora de Recursos Humanos con falsa compasión. Su contrato incluye cláusulas de movilidad. Una negativa podría interpretarse como incumplimiento. Traducción: ¿aceptas o estás despedida? Clara se volvió finalmente hacia Nicolás, que seguía contemplando el horizonte, como si la conversación no le concerniera. ¿Y usted, señor Delgado? Su voz contenía apenas el temblor de la rabia. ¿También considera que mi traslado es la mejor solución? Por fin, aquellos ojos ámbar se posaron en ella. Por un instante, Clara creyó ver dolor auténtico en su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por aquella frialdad calculada que había perfeccionado. El comité ha tomado una decisión unánime, respondió con voz neutra. Confío en que comprenda que es lo mejor para todas las partes implicadas. La traición definitiva. No solo se distanciaba, sino que activamente participaba en su destierro profesional. Comprendo perfectamente, respondió Clara, poniéndose de pie con una dignidad que enmascaraba el caos interior. Si me disculpan, tengo mucho que organizar para mi traslado. Salió de la sala con la cabeza alta, el corazón martilleando en sus oídos. Solo cuando llegó al baño, segura en la soledad de un cubículo, permitió que la máscara se resquebrajara. No eran lágrimas de tristeza las que corrían por sus mejillas, sino de furia pura, de indignación ante la injusticia. Media hora después, con el rostro lavado y la determinación renovada, Clara tomó la decisión que cambiaría el curso de todo. No iría a Valencia. No se dejaría exiliar por rumores y miedos ajenos. Si Nicolás Delgado carecía del valor para defender lo que realmente importaba, ella no cometería el mismo error. Su carta de renuncia fue breve, profesional y escrupulosamente cortés. La depositó personalmente en la oficina de Recursos Humanos y salió del edificio Delgado Innovations por última vez, sin mirar atrás. Lo que no sabía, mientras el taxi la alejaba del que había sido su sueño profesional,
era que 30 pisos más arriba, Nicolás Delgado sostenía su renuncia con manos temblorosas, comprendiendo demasiado tarde el precio real de su cobardía. 3 días habían pasado desde la renuncia de Clara, y el caos que había dejado a su paso era palpable en los pasillos de Delgado Innovations. El equipo del proyecto latinoamericano navegaba sin rumbo. Los inversores colombianos habían expresado su preocupación ante la repentina desaparición de su contacto principal, y un ambiente de tensión y rumores envolvía cada reunión. Nicolás contemplaba la ciudad desde su ventanal, como había hecho innumerables veces, pero su mirada carecía de foco. El café en su mano permanecía intacto, frío como la sensación que se había instalado en su pecho desde que leyó aquella escueta carta de renuncia. «Los de Medellín quieren respuestas», anunció Miguel Ferrer, director de operaciones, entrando sin ceremonia en la oficina. «Montoya ha llamado 3 veces hoy. Dice que habló con Clara y está considerando retirar su inversión». Nicolás se giró lentamente, los músculos de su mandíbula tensándose ante la mención de su nombre. «¿Habló con Clara?». La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. Ferrer asintió, estudiando con curiosidad la reacción de su habitualmente impasible jefe. «Aparentemente, ha recibido ofertas de 3 competidores», añadió, «y su conocimiento de nuestras estrategias es...». Clara jamás comprometería información confidencial. Le interrumpió Nicolás con una firmeza que sorprendió a ambos. «Su integridad está fuera de toda duda». Ferrer levantó las cejas, pero tuvo la prudencia de no comentar la vehemencia inusual en la defensa. «Sea como sea, necesitamos estabilizar la situación», continuó. «El comité sugiere emitir un comunicado explicando su salida como una decisión personal por motivos familiares». «No», la respuesta de Nicolás fue cortante como una navaja. «No vamos a mentir sobre las circunstancias de su partida». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Ferrer desconcertado. «La verdad, que renunció porque la íbamos a trasladar debido a rumores sobre una relación inapropiada con el CEO». Las palabras flotaron en la oficina como dardos envenenados. Nicolás cerró los ojos un instante, el peso de sus decisiones cayendo sobre él con una claridad dolorosa. «Cancela todas mis reuniones de hoy», ordenó abruptamente. «¿Cómo? Tenemos inversores esperando. El consejo quiere respuestas». «He dicho que canceles todo», repitió Nicolás, con esa voz que no admitía réplica. «Tengo algo importante que resolver». Mientras Ferrer salía confundido y preocupado, Nicolás tomó su teléfono. 3 intentos de llamada a Clara en los últimos días, todos desviados directamente al buzón de voz. Mensajes no respondidos. Correos sin abrir. Había levantado un muro impenetrable entre ellos. Con determinación repentina, Nicolás tomó su chaqueta y salió de la oficina, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados al verlo partir a media mañana, algo sin precedentes en 5 años. Media hora después, estacionaba frente al modesto edificio en Lavapiés, donde sabía que Clara vivía. La información en su expediente de recursos humanos nunca le había parecido tan valiosa. El portal estaba cerrado. Presionó varios timbres al azar hasta que una voz anciana le permitió entrar. 5 pisos sin ascensor después, se encontraba frente a la puerta 5B, con el corazón latiendo de una forma que no recordaba desde hacía años. Llamó 3 veces. Silencio. Cuando estaba a punto de rendirse, la puerta se abrió parcialmente, revelando no a Clara, sino a una joven de cabello rojo que lo miraba con evidente hostilidad. «¿Ana?», aventuró, recordando el nombre de la compañera de piso que Clara había mencionado alguna vez. «El mismísimo Nicolás Delgado», respondió ella con sarcasmo gélido. «¿Qué quieres? ¿No has hecho ya suficiente daño?». Nicolás se pasó una mano por el cabello, un gesto de vulnerabilidad impropio de su imagen pública. «Necesito hablar con Clara», dijo simplemente. «Llegas tarde», respondió Ana cruzándose de brazos. «Se fue esta mañana». «¿Se fue?», repitió él, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Dónde? ¿Por qué debería decírtelo?», desafió ella. «¿Para que puedas arruinar también su nuevo comienzo? Por favor». La palabra sonaba extraña en sus labios, acostumbrados a dar órdenes, no a suplicar. «He cometido un error terrible.
Necesito... ¿Qué necesitas exactamente?, le interrumpió Ana. ¿Arreglar tu conciencia o realmente te importa lo que ella siente? La pregunta le golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Qué buscaba realmente? ¿Aliviar su culpa o recuperar lo único genuino que había sentido en años? La necesito a ella, confesó finalmente, con una honestidad que le dejó vulnerable como nunca. Me he equivocado en todo. Si pudiera hablar con ella una vez más. Algo en su voz, en la desesperación apenas contenida, pareció ablandar ligeramente a Ana. Regresó a Sevilla, reveló finalmente, con su familia. Necesitaba distancia de todo esto, de ti, Sevilla, a 500 kilómetros de distancia. Gracias, murmuró Nicolás girándose para marcharse. Delgado, lo llamó Ana cuando ya se alejaba. Si de verdad te importa, esta vez tendrás que luchar de verdad, no más decisiones a medias ni medias verdades. Asintió en silencio, reconociendo la justicia en sus palabras. Mientras bajaba las escaleras, una determinación nueva crecía en su interior. Por primera vez en 5 años, sentía algo más fuerte que el miedo, la certeza de que Clara Ramírez merecía mucho más que su cobardía y la resolución de demostrárselo, aunque fuera lo último que hiciera. El pequeño café en la plaza del barrio de Triana bullía de actividad aquella tarde soleada de sábado. Clara observaba distraídamente a los turistas desde su mesa apartada, una taza de té frío olvidada entre sus manos. 2 semanas en Sevilla habían traído calma exterior, pero poca paz interior. Su teléfono vibró nuevamente. El nombre de Nicolás iluminó la pantalla por 6ª vez en 3 días. Como las anteriores, dejó que la llamada se perdiera en el silencio del buzón de voz. ¿Qué podía decir él que cambiara algo? Las heridas seguían demasiado frescas, la humillación demasiado vívida. «Sigues esperando sus llamadas, pero nunca contestas», comentó su padre, sentándose frente a ella con una nueva ronda de cafés. «Es curioso, hija». Manolo Ramírez, fontanero con la sabiduría de quien ha visto la vida desde los sótanos hasta los áticos, la observaba con sus ojos amables y perspicaces. «No espero nada», mintió Clara apagando la pantalla. «Solo confirmo que sigue siendo el mismo controlador obsesivo». Su padre sonrió con esa expresión que indicaba que veía mucho más de lo que ella pretendía mostrar. «Sabes, el otro día arreglé una fuga complicada en casa de los Mendoza», comentó casualmente. Un trabajo que 3 fontaneros habían intentado resolver sin éxito. Clara sonrió. Las metáforas hidráulicas de su padre eran legendarias en la familia. «¿Y cuál era el problema?», preguntó siguiéndole el juego. «Una diminuta grieta en la conexión principal», respondió revolviendo su café. «Casi invisible pero suficiente para causar daño. ¿Sabes por qué los otros no pudieron arreglarla? Sorpréndeme. Porque buscaban fugas espectaculares, roturas evidentes». Sus ojos se fijaron en los de ella. «A veces, Clara, lo que más daño hace es lo que apenas se ve. El miedo». La palabra quedó flotando entre ellos. Clara desvió la mirada hacia la plaza, intentando ocultar cómo aquella simple observación tocaba una fibra sensible. «No tengo miedo», respondió finalmente. «Solo dignidad. La dignidad te mantiene erguida», concedió su padre. «Pero el orgullo puede dejarte paralizada». Antes de que Clara pudiera rebatir, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Ana. «¿Todo bien?», preguntó Clara al contestar preocupada por la llamada inesperada. «Tu jefe está en Sevilla», anunció Ana sin preámbulos. «Llamó desde el tren hace unas horas, preguntando por la dirección de tus padres». Clara sintió que el corazón se le aceleraba traicioneramente. «¿Le diste la dirección?», preguntó intentando mantener la calma. «No, pero le dije el nombre del café donde sueles ir los sábados», admitió Ana. «Creo que deberías escucharlo, Clara. Parecía diferente». Mientras procesaba la información, una figura familiar apareció en la entrada de la plaza. Nicolás Delgado, el poderoso CEO, parecía extrañamente fuera de lugar con sus pantalones informales y camisa azul, buscando entre las mesas con una intensidad que Clara reconocía demasiado bien. «Hablamos luego», murmuró al teléfono, colgando precipitadamente. Su padre siguió la dirección de su mirada y comprendió inmediatamente. «Así que ese es el famoso Nicolás Delgado», comentó estudiándolo con interés profesional.
Tiene aspecto de hombre que carga con demasiadas llaves para puertas que ya no existen. La descripción era tan acertada que Clara no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Voy a darles espacio», decidió su padre poniéndose de pie. «Recuerda, hija, a veces lo más valiente no es marcharse, sino quedarse y escuchar». Mientras su padre se alejaba discretamente, los ojos de Nicolás encontraron finalmente los suyos. Durante un momento eterno, simplemente se miraron a través de la distancia, años de barreras y miedos condensados en ese intercambio silencioso. Nicolás avanzó lentamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Se detuvo junto a la mesa, la incertidumbre evidente en cada línea de su rostro habitualmente confiado. «Hola, Clara», dijo simplemente, su voz ronca por emociones que ya no intentaba ocultar. «500 kilómetros es mucho para una disculpa corporativa», respondió ella, luchando por mantener la voz firme. «No vengo como CEO», declaró él. «Vengo como el hombre que ha estado viviendo a medias durante 5 años, el hombre que cometió el peor error de su vida al dejarte ir». La honestidad desnuda en sus palabras la dejó momentáneamente sin respuesta. Nicolás permanecía de pie, vulnerable de una manera que jamás había mostrado en las oficinas acristaladas de Madrid. «¿Puedo sentarme?», preguntó finalmente. Clara asintió silenciosamente. Sabía que esta conversación podía cicatrizar heridas o abrirlas definitivamente, y a pesar del dolor pasado, una parte de ella, quizás la más valiente, quería desesperadamente creer que algunas roturas podían repararse. Lo que no sabía era que Nicolás había llegado a Sevilla sin discursos preparados ni estrategias calculadas, solo con la verdad desnuda de un corazón que, después de años congelado, finalmente había recordado cómo latir con auténtico propósito. El silencio entre ellos parecía vibrar con 5 años de pérdida y 2 meses de anhelo imposible. Nicolás contemplaba su café intacto, buscando palabras que durante toda su vida habían fluido con facilidad en salas de juntas, pero que ahora se atascaban en su garganta. «Tienes buen aspecto», dijo finalmente, su voz despojada de la autoridad habitual. Clara esbozó una sonrisa irónica. «¿Eso dirías en una reunión de negocios fallida? ¿Tienen buen aspecto los números de la quiebra?» Nicolás aceptó la pulla con un leve asentimiento. «Merezco eso y mucho más», admitió. «He ensayado este momento durante todo el viaje, y ahora que estoy frente a ti, me doy cuenta de que no hay palabras suficientes para explicar lo que hice, ni para disculparme adecuadamente». «Podrías empezar por intentarlo», sugirió Clara, su voz más suave de lo que pretendía. Nicolás levantó la mirada, enfrentando directamente sus ojos por primera vez. La vulnerabilidad que Clara vio allí la desarmó momentáneamente. «Tuve miedo», confesó con una sencillez devastadora. «No de los rumores o del consejo, sino de lo que sentía por ti, de lo que me hiciste sentir después de años de... nada». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de una honestidad que Clara no esperaba. «El miedo no justifica la cobardía», respondió ella, aunque sin la dureza que había imaginado utilizar si alguna vez tenían esta conversación. «Me descartaste, Nicolás, como si fuera un activo problemático en tu balance». «Lo sé», la agonía en su voz era palpable. «Durante 5 años creí que mantenerme distante, controlado, era fortaleza, que no permitir que nadie se acercara me protegería de volver a sentir aquel dolor. Y entonces llegaste tú, con tus ideas brillantes y esos malditos hoyuelos que aparecen cuando sonríes». Se detuvo pasándose una mano por el rostro con gesto cansado. «Cuando estábamos juntos aquella noche, sentí algo que creí haber enterrado para siempre, y me aterró. Pensé que si te alejaba, si volvía a mi zona segura recuperaría el control, pero no he tenido un solo momento de paz desde que te fuiste». Clara sentía un nudo en la garganta. Cada palabra resonaba con una verdad que ella misma había intuido, pero escucharla de sus labios era diferente. «Hay algo que necesito saber», dijo finalmente. «¿Fuiste tú quien sugirió mi traslado a Valencia?» La pregunta parecía sencilla, pero ambos sabían que era crucial. La respuesta determinaría si había algún puente posible sobre el abismo que se había abierto entre ellos. «No»,
respondió Nicolás con firmeza. Fue idea de Herrera, pero tampoco me opuse, y eso me hace igualmente culpable. Creí que alejándote te protegía de los rumores, de las miradas, de las insinuaciones. Hizo una pausa dolorosa, pero la verdad es que intentaba protegerme a mí mismo, de lo que sentía cuando te veía cada día. Un pequeño silencio se instaló entre ellos, lleno de verdades finalmente expresadas. Después de Elena, continuó Nicolás, su voz apenas un susurro. Juré que nunca volvería a ser vulnerable, que nunca permitiría que alguien tuviera el poder de destrozarme así. Construí una vida perfectamente controlada, donde nada ni nadie podía alcanzarme realmente. Y funcionó, comentó Clara suavemente. Hasta que apareciste tú. Sus ojos brillaban con una emoción que ya no intentaba ocultar. Con tu brillantez irreverente y tu capacidad para ver a través de todas mis barreras. Me desafiaste profesionalmente y luego, sin proponértelo, desafiaste cada muro que había construido a mi alrededor. Clara sentía que su enfado, cuidadosamente alimentado durante semanas, comenzaba a disolverse ante la honestidad cruda de sus palabras. Pero las heridas seguían ahí. No puedo olvidar cómo me sentí en esa sala de juntas, Nicolás, dijo, sola, traicionada, como si todo lo que habíamos compartido pudiera desecharse por el bien de la empresa. No te pido que lo olvides, respondió él, atreviéndose a extender su mano sobre la mesa sin llegar a tocarla. Solo que me permitas demostrarte, día a día si es necesario, que he aprendido de mi error, que finalmente entiendo que protegerse del dolor no es vivir, es solo existir, y que desde que te fuiste, apenas he logrado eso. El sol de Sevilla comenzaba a declinar, bañando la plaza en tonos dorados. Clara observaba a este hombre, tan diferente del CEO implacable que había conocido en Madrid, más real, más humano, más valioso precisamente por sus grietas visibles. La empresa, los proyectos, nada tiene el mismo sentido sin ti, confesó Nicolás. He pasado 5 años dirigiendo Delgado Innovations, creyendo que el control absoluto era la clave del éxito, pero tú me enseñaste que la verdadera innovación nace cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a mirar desde ángulos inesperados. Suena bien como eslogan corporativo, bromeó Clara ligeramente, aunque sus ojos revelaban la emoción que sus palabras habían despertado. Nicolás sonrió, una sonrisa genuina que raramente mostraba en las oficinas acristaladas de Madrid. El comité directivo ha estado llamándome sin parar, comentó mirando su teléfono silenciado. Probablemente piensan que he perdido la cabeza, abandonando reuniones cruciales para venir a Sevilla sin explicación. ¿Y no la has perdido?, preguntó Clara, un atisbo de su humor habitual asomando por primera vez. Al contrario, respondió él con sorprendente serenidad. Por primera vez en años, creo que la he encontrado. Clara estudió su rostro, buscando cualquier signo de la máscara corporativa, del Nicolás calculador que la había descartado cuando las cosas se complicaron. Pero solo encontró sinceridad y un anhelo que reflejaba el suyo propio. Necesito tiempo, Nicolás, dijo finalmente. Lo que pasó no se arregla con una conversación, por honesta que sea. Lo entiendo, respondió él, y Clara supo que realmente lo hacía. No te pido una respuesta ahora, solo la oportunidad de demostrarte que el hombre sentado frente a ti es real, que ha entendido por fin que no amar no protege de perder, solo garantiza nunca realmente vivir. Una pequeña brisa levantó algunos mechones del cabello de Clara, y por un instante, mientras el sol poniente iluminaba la plaza, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era un final, ni siquiera un perdón completo, pero quizás era el comienzo de algo nuevo, construido sobre los escombros sinceros de lo que habían perdido. 3 semanas habían transcurrido desde aquella conversación en Sevilla. Madrid recibía a Clara con una lluvia fina que empañaba los cristales del taxi, mientras contemplaba los edificios familiares con una mezcla de nostalgia y aprensión. No había sido una decisión fácil regresar. Durante días, las palabras de Nicolás habían resonado en su mente, compitiendo con el eco de viejas heridas. Había necesitado distancia, tiempo para pensar sin la influencia de aquellos ojos ámbar que parecían ver a través de todas sus defensas.
El taxi se detuvo frente a un moderno edificio en el barrio de Chamberí. No era Delgado Innovations, sino las oficinas de Tervalis, una consultora emergente especializada en mercados latinoamericanos. La entrevista estaba programada para las 10. «Has causado bastante revuelo en el sector», comentó Lucía Mendoza, directora de la consultora, tras los saludos iniciales. No todos los días, una becaria desafía al todopoderoso Nicolás Delgado y vive para contarlo. Clara mantuvo una sonrisa profesional, aunque la mención de su nombre aún provocaba un leve estremecimiento. «Preferiría que evaluaran mi capacidad por mis ideas, no por rumores corporativos», respondió con firmeza. Lucía la estudió con renovado interés. «Directa y sin rodeos». «Me gusta», concedió. «Tus ideas para el proyecto colombiano eran brillantes. ¿Sabes que Montoya retiró parte de su inversión en Delgado Innovations cuando te fuiste?» La noticia sorprendió a Clara. Durante estas semanas de reflexión, había evitado deliberadamente cualquier información sobre su antigua empresa. La entrevista fluyó con naturalidad. Clara se sentía en su elemento discutiendo estrategias y mercados emergentes. Para cuando terminaron, tenía una oferta formal sobre la mesa, directora adjunta de proyectos internacionales, con un salario que triplicaba el que había tenido como becaria. «Necesitamos tu respuesta antes del viernes», indicó Lucía al despedirse. Y Clara: «Sería un placer tenerte en nuestro equipo». Al salir del edificio, la lluvia había cesado. Clara decidió caminar un poco, necesitaba ordenar sus pensamientos. La oferta era excelente, superior a lo que podría esperar con su experiencia, pero algo se agitaba inquieto en su interior. Casi sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia el Parque del Retiro. Las hojas otoñales crujían bajo sus zapatos mientras recorría senderos familiares. Fue allí, junto al estanque, donde lo vio. Nicolás estaba sentado en un banco, contemplando el agua con expresión pensativa. Vestía informal, jeans y un suéter gris que suavizaban su habitual imagen de ejecutivo implacable. Por un instante, Clara consideró dar media vuelta antes de que la notara, pero algo la detuvo. «Parece que Madrid tiene solo 2 metros cuadrados», comentó acercándose. Nicolás levantó la mirada y la sorpresa dio paso rápidamente a una alegría que no intentó disimular. «O quizás simplemente mis pasos siempre me traen donde estás tú», respondió poniéndose de pie. Se contemplaron en silencio, redescubriéndose. Había algo diferente en Nicolás, una calma que parecía haber reemplazado la intensidad controlada que siempre lo caracterizó. «No sabía que habías vuelto a Madrid», dijo él finalmente. «Llegué ayer». Clara se sentó en el banco, y él hizo lo mismo, manteniendo una distancia respetuosa. Tenía una entrevista en Tervalis. Nicolás asintió, sin mostrar sorpresa. «Lucía Mendoza es brillante», comentó. «Te ofrecerá un buen puesto». «Ya lo ha hecho», confirmó Clara. «Directora adjunta de proyectos internacionales». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Nicolás. «Te lo mereces», dijo simplemente, sin rastro de amargura o posesividad. «Nadie entiende esos mercados como tú». El silencio que siguió era diferente a los incómodos vacíos del pasado. Había una tranquilidad en él, como si ambos hubieran encontrado una forma de comunicarse más allá de las palabras. «Que he estado pensando mucho en lo que me dijiste en Sevilla», confesó Clara finalmente, «sobre el miedo, sobre existir sin vivir realmente». Nicolás la miró con atención total, una cualidad que siempre había tenido, pero que ahora parecía despojada de cálculo. «Tus palabras resonaron porque yo también he vivido con miedo», continuó ella. «Miedo a no ser suficiente, a que mi origen o mi juventud fueran obstáculos insuperables. Por eso siempre sentí que tenía que demostrar más, trabajar más duro, ser perfecta». «Nunca necesitaste ser perfecta», murmuró Nicolás. «Tu valor siempre estuvo en cómo desafiabas lo establecido, en cómo veías posibilidades donde otros veían riesgos». Clara sintió un calor familiar extendiéndose en su pecho. Después de semanas de dudas, de analizar cada recuerdo desde todos los ángulos posibles, finalmente tenía claridad. «No voy a aceptar el puesto en Tervalis», dijo con repentina certeza. Nicolás la miró confundido. «¿Por qué?» «Es una excelente oportunidad. Porque sería una decisión basada en el orgullo y el miedo»,
respondió con honestidad. Miedo a enfrentar lo que realmente siento, a arriesgarme de nuevo. Un destello de esperanza iluminó los ojos de Nicolás, pero se contuvo, dándole espacio para continuar. Estos días en Sevilla me ayudaron a entender que ambos cometimos errores, prosiguió Clara. Tú te escondiste tras el control y la distancia emocional. Yo me escudé en la indignación, negándome a ver tu vulnerabilidad, tu lucha interna. Clara, comenzó él, pero ella levantó suavemente una mano. Déjame terminar, pidió con una sonrisa leve. He descubierto que quiero construir, no escapar. Y construir significa afrontar los miedos, no evitarlos cambiando de empresa o de ciudad. La brisa otoñal agitaba suavemente las hojas alrededor de ellos, un contrapunto perfecto al momento de quietud que compartían. ¿Qué quieres construir exactamente?, preguntó Nicolás finalmente, su voz apenas un susurro. Clara lo miró directamente, permitiéndose ser completamente vulnerable por primera vez. Algo real, respondió. Algo que no se rompa ante el primer desafío. Algo que comience con ambos decidiendo conscientemente elegir la valentía por encima del miedo. Nicolás extendió lentamente su mano sobre el banco, un gesto de ofrecimiento sin presión. Clara entrelazó sus dedos con los suyos, sintiendo que algo encajaba finalmente en su lugar. No será fácil, advirtió él, aunque su expresión reflejaba una esperanza incontenible. La junta directiva, los accionistas, los rumores. Nunca he elegido lo fácil, respondió Clara, sus hoyuelos apareciendo en una sonrisa genuina. Mi padre siempre dice que las tuberías más complicadas son las que más satisfacción dan al repararlas. La risa de Nicolás, abierta y sin reservas, resonó junto al estanque, y Clara supo entonces con certeza cristalina que ambos habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. No una relación perfecta, sino una real, con grietas visibles pero también con la fortaleza que viene de conocer exactamente dónde están nuestras vulnerabilidades y elegir, aún así, seguir adelante. Un año después, la sala de conferencias de Delgado Innovations bullía de actividad aquella mañana de primavera. Ejecutivos de 3 continentes se habían reunido para la presentación anual de resultados, un evento que generaba expectación no solo por las cifras, sino por quienes las presentarían. Clara ajustó ligeramente su traje azul marino mientras revisaba las diapositivas por última vez. Como directora de expansión internacional, cargo que había ganado tras demostrar el éxito rotundo de su estrategia latinoamericana, ahora lideraba un equipo de 20 personas y reportaba directamente al consejo directivo. Están todos esperando, anunció Elena Vázquez asomándose a la puerta, y debo decir que nunca había visto a la Junta tan impresionada con los números preliminares. Clara sonrió, consciente de que el mérito era colectivo. El último año había sido una revolución en Delgado Innovations, nuevos mercados, nuevos enfoques y una cultura corporativa transformada que valoraba tanto la innovación disruptiva como el bienestar de sus empleados. Voy enseguida, respondió, guardando su tablet. Al entrar en la sala principal, la conversación se apagó gradualmente. Clara avanzó con paso firme hacia el estrado, saludando con naturalidad a inversores y directivos. Su mirada se detuvo un instante en la última fila, donde Nicolás la observaba con una mezcla de orgullo y algo más profundo, más íntimo, que hacía que su corazón se acelerara aún después de meses juntos. La reincorporación de Clara a Delgado Innovations no había sido sencilla. Algunos directivos habían mostrado reticencias, temiendo conflictos de interés o favoritismos, pero ella había insistido en ganarse cada paso por méritos propios, rechazando cualquier trato especial. Su primer proyecto después del regreso había sido tan exitoso que incluso los más escépticos tuvieron que reconocer su valía. Buenos días a todos, comenzó Clara con confianza. Como pueden ver en los informes que han recibido, nuestra expansión internacional ha superado las proyecciones en un 27% este último ejercicio. Mientras desarrollaba su presentación, ocasionalmente sus ojos se encontraban con los de Nicolás. Habían acordado mantener su relación personal estrictamente separada del ámbito profesional. En la oficina,
Eran colegas respetuosos. Fuera de ella, estaban construyendo algo que ambos valoraban demasiado para arriesgarlo con imprudencias corporativas. La presentación concluyó con un espontáneo aplauso. Clara respondió preguntas con la precisión y claridad que la caracterizaban, notando cómo algunos de los directivos, que antes la habían subestimado, ahora tomaban apuntes de sus palabras. Al finalizar el evento, los asistentes se dispersaron hacia el cóctel en el vestíbulo. Clara recogía sus materiales cuando sintió una presencia familiar a su espalda. Impresionante como siempre, señorita Ramírez. La voz de Nicolás contenía una nota de humor cómplice y admiración genuina. Gracias, señor Delgado, respondió ella girándose con una sonrisa contenida. Aunque los verdaderos aplausos deberían ir para el equipo. Siempre tan modesta, observó él manteniendo una distancia profesional apropiada. El consejo está encantado. Hablan de ampliar tu departamento. Clara asintió, satisfecha pero no sorprendida. Su trabajo hablaba por sí mismo, exactamente como había deseado. Te espero esta noche en casa, murmuró Nicolás bajando ligeramente la voz. Tengo algo importante que discutir contigo. Con un asentimiento profesional, se separaron. A lo largo del día, Clara se preguntó qué sería ese algo importante. El último año había estado lleno de cambios, de crecimiento compartido. Habían aprendido a equilibrar lo personal y lo profesional, a darse espacio mutuamente, a construir una relación basada en el respeto y la honestidad. Esa noche, el apartamento de Nicolás, que gradualmente se había convertido también en el de Clara, estaba inusualmente preparado. Velas, una cena elaborada, una botella de vino decantándose. Algo especial estaba ocurriendo. ¿Celebramos algo en particular?, preguntó ella dejando su abrigo sobre el sofá. Nicolás la observaba con una intensidad que le recordaba a sus primeros encuentros, pero ahora desprovista de las barreras que antes los separaban. Siéntate, por favor, pidió él, señalando hacia la terraza acristalada que ofrecía una vista panorámica de Madrid. Una vez sentados, con las luces de la ciudad brillando bajo ellos, Nicolás tomó las manos de Clara entre las suyas. Hace exactamente un año, comenzó. Nos encontramos en un parque y decidimos intentarlo. Decidimos elegir la valentía por encima del miedo. Clara sonrió, recordando aquel momento crucial en el retiro. El mejor error que he cometido en mi vida fue intentar alejarte, continuó él, su voz teñida de emoción contenida, porque me enseñó lo que realmente importa. Me enseñó que el control que tanto valoraba era en realidad una prisión. Nos enseñó a ambos, corrigió ella suavemente. Yo también necesitaba aprender a confiar, a no esconderme tras el perfeccionismo y el orgullo. Nicolás asintió, sus ojos ámbar reflejando la calidez de las velas. Este año ha sido real, dijo, eligiendo cuidadosamente la palabra, con desafíos, con momentos difíciles, pero siempre auténtico, siempre nuestro. Se levantó brevemente para buscar algo en su bolsillo, y al volver a sentarse, Clara contuvo la respiración al ver la pequeña caja de terciopelo en su mano. No quiero volver a la persona que era antes de conocerte, declaró su voz firme pero cargada de emoción. El hombre que temía sentir, que confundía control con fortaleza. Quiero seguir eligiendo la valentía. Quiero seguir eligiéndote a ti. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un único diamante que capturaba la luz como una promesa cristalizada. Clara Ramírez, continuó, sus ojos fijos en los de ella, la mujer que desafió todas mis certezas y me enseñó que el verdadero control es vivir con el corazón abierto. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas que Clara había contenido finalmente desbordaron. No eran lágrimas de sorpresa o mera emoción, sino de un reconocimiento profundo. Habían recorrido un camino difícil para llegar a este momento. Un camino de vulnerabilidades expuestas, de verdades dolorosas enfrentadas, de crecimiento compartido. Sí, respondió simplemente, sus hoyuelos apareciendo en una sonrisa radiante. Sí, quiero. Mientras Nicolás deslizaba el anillo en su dedo, Clara pensó en aquel primer día en la sala de entrevistas, en cómo el destino había entrelazado sus vidas de maneras que ninguno podría haber anticipado. Habían comenzado como adversarios, se habían convertido en amantes,
y ahora estaban eligiendo ser compañeros de vida. «Te amo», murmuró Nicolás contra sus labios mientras la besaba. Y esa es la única verdad que importa. Y mientras la ciudad brillaba bajo ellos, como testigo silencioso de su compromiso, Clara supo que lo que habían construido era infinitamente más valioso que cualquier éxito profesional, una relación que no negaba el miedo, sino que lo enfrentaba juntos. Un amor que no era perfecto, sino auténtico, real, suyo. El error que una vez había amenazado con separarlos se había transformado, a través del valor y la honestidad, en el regalo más perfecto que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.